Hola, buenas tardes. Tomás Marín, médico interno. Estoy rotando por acá. Entonces, yo les vengo a presentar este caso. Este es un paciente de 10 meses de edad sin antecedentes importantes. Él llega remitido el 23 de julio por ausencia de posiciones en los últimos 4 días. Una astenia, una dinamia, una hiporexia que se presentó y el examen físico que tenían allá de ingreso era un abdomen distendido, duro y peristaltismo ausente. Lo primero que se sospechó fue una obstrucción intestinal. Tomaron paraclínicos e hicieron una ecografía de abdomen total. En la ecografía extrainstitucional mostraba que tenía unas masas sólidas suprarrenales bilaterales con estructuras adyacentes desplazadas. Como allá no tenían servicio de intervención quirúrgica por parte de pediatría, lo que hicieron fue remitirlo para acá. Cuando llegó aquí se le hizo un CT para identificación de esas masas. Entonces tenemos aquí 3 cortes de tomografía, corte coronal, axial y sagital. En el primero podemos ver que se evidencian masas renales bilaterales en polos superiores, redondeadas, de bordes lisos bien definidos, con redazo heterogéneo por hipointensidad central estrellada sin calcificaciones. No tenía sangrados en ese momento, desplazaba las asas intestinales como se puede ver aquí en el corte axial. Aquí. Y lo otro que pueda generar en los órganos adyacentes una compresión extrínseca. Acá también podemos ver un signo muy útil para diferenciar de dónde va a salir esa masa, que es el signo de la garra, que es para determinar si la masa surge de una estructura sólida o si es adyacente y lo que hace es distorsionar una línea marginal de estructuras adyacentes. Entonces lo que podemos ver es que aquí se ven los ángulos estrechos en ambos lados de la masa y del parénquima renal, en el corte coronal acá y en el corte sagital aquí también. Y pues en cuanto al paciente, efectivamente se confirmó el diagnóstico del tumor de Willis, pero por medio de una biopsia que ya más adelante les contaré. Entonces, entrando en materia, el tumor de Wilson nefroblastoma principalmente se origina de un mal desarrollo renal, es un resultado en la proliferación del blastema metanéfrico sin diferenciación tubular o glomerular, es el segundo cáncer intraabdominal más común en la infancia y la quinta neoplasia maligna más frecuente en la edad pediátrica, es un tumor renal muy frecuente, hasta el 95% de los tumores pediátricos renales son este tipo de tumor y aproximadamente el 10% de los pacientes que tienen este tumor también puede estar acompañado de otros síndromes de malformaciones, por ejemplo el de Wark, que es el tumor de Wilms, aniridia, anormalidades geniturinarias y retardo mental, o el de Dennis-Drash, que es el tumor, la pseudohermafroditismo en hombres, una enfermedad renal progresiva. En cuanto a la epidemiología, tenemos que más o menos es el 6% de los cánceres pediátricos. Además de eso, aproximadamente el 75 al 80% de los casos ocurren en pacientes menores de 5 años con una incidencia de 2 a 3 años en los 2 y los 3 años y el mayor grupo de riesgo son los afrodescendientes. En cuanto a la clínica, son los pacientes usualmente son asintomáticos, la masa la van a encontrar los papás y van a llevarlos porque van a encontrar una masa firme, que el bebé puede que no tenga dolor, va a ser blanda o se ubica en la lateralidad del abdomen y como síntomas asociados puede presentar el niño una hipertensión, una hematuria macroscópica o microscópica, pero solamente en un 25 o un 30% de estos. La mayor parte de las metástasis que se van a llevar de este tumor va a ser en pulmón, hígado, nódulos linfáticos locales. Entonces, esta no es una imagen del paciente, pero esos son los primeros hallazgos que debemos como buscarle. Entonces, masas intrarrenales grandes que se desplazan a esas estructuras adyacentes, heterogénea que realza menor que el parénquima renal normal, unos focos de hipoatenación con necrosis o hemorragias anteriores y alteración de la grasa adyacente. Y como les había dicho, 15% pueden tener unas calcificaciones. Entonces, aquí en la imagen grande podemos ver es un CT post-contraste en un corte axial. Vemos que esta flecha grandota blanca me está mostrando una masa heterogénea parcialmente circunscrita. Además de eso, me está mostrando una hipoatenuación comparada con la corteza renal adyacente. También vemos una hipoatenuación de la vena cava inferior sugestiva de una trombosis y adenomegalia regional que se puede ver aquí. Con estos hallazgos de esta primera imagen podemos clasificar esto en un estadio 4 que ya más adelante se los mostraré. Y dado que se requiere estadificar bien la enfermedad, se necesita que se haga un CT o una resonancia magnética porque la ecografía abdominal como pues es asequible y se puede tener a la mano, pero lo que me va a generar es que no me va a caracterizar adecuadamente su compromiso de estructuras adyacentes. Entonces, las dos primeras
o las dos grandes estadificaciones que se puede tener es el NWTSG, que es el Grupo de Estudio de Tumores de Williams de Norteamérica, y el CIOP, que es la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, que es la europea. En el momento la que más se está utilizando es la CIOP. Y en cuanto a las grandes diferencias que tienen las dos, es que cuando se va a realizar una biopsia, en el CIOP se considera un estadio 1 o 2, pero cuando se trata de esa misma biopsia, en el NWTSG se aumenta a un estadio 3. Como principal diagnóstico diferencial tenemos que meternos con el neuroblastoma. ¿Qué es el neuroblastoma? Es un tumor maligno de origen neuroblástico y que puede iniciar en toda la cadena simpática. Sin embargo, la mayoría dependen de la glándula suprarrenal, hasta en un 35% a nivel abdominal. Es una malignidad sólida extracraneal más común en la infancia y pues es uno de los tumores más frecuentes después de las leucemias. En cuanto a su epidemiología, ocurre en infantes o en niños jóvenes en una edad promedio de 27 meses y hasta el 95% de esta patología se puede diagnosticar antes de los 10 años por la clínica que puede tener, que va a ser una masa palpable que genere efecto de masa al desplazar, dolor, esta sí va a tener mucho dolor y una distensión abdominal que el niño lo va a decir, o pues va a ser como a los 27 meses. En cuanto a su localización o porcentaje de localización, encontramos las glándulas suprarrenales en el 35%, retroperitoneo el 30% y mediastino posterior un 20%. Entonces, lo mismo que con la anterior, esta no es una imagen del paciente, pero aquí tenemos los hallazgos principales. Entonces, más heterogénea con calcificaciones. Aquí vamos a encontrar que en el 90% de estos tumores vamos a encontrar las calcificaciones. Además de eso, vamos a encontrar áreas de necrosis bajo con baja atenuación y muy característico vamos a encontrar la infiltración posterior de la aorta y anterior a vértebras que va a generar esa elevación que estamos viendo aquí en la flecha hacia la flecha negra. Y también puede tener un compromiso vascular que lleve a la compresión, pero no en todos los casos. Tiende a generar una compresión, pero tiende a generar el desplazamiento y la compresión por la masa como la está cogiendo todos los vasos. Entonces, esta es una imagen de una niña de 2 años, de una masa intraabdominal, un corte axial, un CT en corte axial contrastado, y lo que vemos es una masa surgiendo desde el retroperitoneo, y además de eso recubre la aorta completamente, también con el revestimiento de la arteria renal izquierda y un poco de obliteración de aorta y de arteria renal izquierda, y vena cava inferior desplazada anteriormente, que sería esta. Además de eso, vemos que el riñón izquierdo está lateralizado y rotado, y aquí podemos evidenciar que aquí no hay un signo de garra, o sea, no estamos viendo que ese riñón, que ese parénquima renal está haciendo la garra que ahorita les había explicado. Entonces, tenemos aquí una tabla grande de diferencias puntuales. Neuroblastoma, calcificaciones, pues es muy predominante, 90%, mientras que en el tumor de Williams es un 10, un 15%. En cuanto al neuroblastoma, recubre las estructuras vasculares, pero no las invade. Y en el tumor de Williams, lo que va a hacer es desplazar las estructuras adyacentes, pero sin insinuarse entre ellas, o sea, sin generar la elevación de la aorta y la columna vertebral, como si lo hace el neuroblastoma. En el tumor de Wilms sí vamos a encontrar el signo de la garra, que ya les había dicho que es para determinar si esa masa está dependiente de una estructura sólida. Y en el neuroblastoma, pues comúnmente atraviesa la línea media y hace extensión hacia tórax, pero en el tumor de Wilms hace una extensión hacia vena renal y vena cava inferior, pues que se las mostré ahorita, que me puede generar como una imagen de trombosis. Esto es un esquema que les traía, pero solo como para acordar. Y dado que el tumor de Wilms puede presentar un componente quístico al inicio de su presentación hasta un 2 a 3%, el nefroma quístico pediátrico también podría entrar en un diagnóstico diferencial de esto. Entonces, este nefroma quístico pediátrico pues es un tumor benigno renal quístico multilocular, es el tumor de origen de tejido metanéfrico, y en cuanto a su epidemiología es que es de una presentación entre los 3 y los 5 años, predilección por hombres hasta un 75%, y la clínica va a ser que pacientes son asintomáticos, una masa palpable en región abdominal redondeada, no dolorosa, similar al tumor de Wilms que se puede lateralizar en el abdomen, pero lo puntual es que aquí los pacientes pueden tener una hematuria o una posible infección de tracto urinario asociada. Entonces, aquí tenemos lo mismo de ahora, principales características que hay que encontrar en las imágenes de TAC. Una masa quística multiloculada que se proyecta hacia la pelvis renal,
realce septal y variable. Aquí no van a haber realces nodulares o sólidos, pero sí va a haber una asociación en la alteración de la grasa perirenal. Estas no son unas imágenes del paciente, pero tenemos un CT en corte axial. Aquí vamos a encontrar una masa renal quística redondeada, con bordes bien definidos, delgados, conceptos que realzan en su interior. Algunos pueden ser delgados, otros pueden ser muy gruesos, y además de eso, pues que van a realzar el contraste. En esta segunda imagen es del mismo paciente. Aquí estamos viendo la misma masa, pero en esta les quería mostrar el signo de la garra, que aquí se empieza a ver un poco mejor hacia este lado de acá, y una hipotenuación en comparación con el parénquima renal adyacente, comparando este con el parénquima renal. Y en esta última imagen que les traía, en un corte coronal, es una deformidad del polo superior del riñón izquierdo, con su signo de la garra predominante hacia este lóbulo, y también vemos una dilatación pielocalicial hacia polo inferior, y eso era lo que les traía con esos casos. Pues ya como seguimiento del paciente, cosas puntuales, el paciente pues llegó aquí el 23, el 24 y 25 se le ordenó una resonancia, se le hizo una inserción de catéter implantable. Además de eso, del 26 al 27 se empezó a hacer la quimioterapia y las cifras tensionales empezaron a elevarse, muy sugestivo de que si fuera un tumor de Wilms. El 28 y al primero tuvo mejoría en las cifras tensionales, y se empezó a comentar en la Junta de Tumores con cirugía pediátrica. Ellos dijeron que iban a hacer una cirugía ahorradora de nefronas posterior a la quimioterapia neoayudante, y el 3 le dieron egreso. Entonces, este paciente se llevó a nefrectomía radical izquierda con nefrectomía parcial ahorradora de nefronas derecha más la biopsia el 28 de octubre, y el 5 de noviembre se llevó a la Junta Médica Oncológica con el reporte de la patología. Estadiaje tumoral riñón derecho izquierdo estadio 1, sin embargo, porque era bilateral, se consideró como un estadio 2 por el CIOP. Y el manejo pues que se instauró en ese momento, dijeron 27 semanas de quimioterapia sistémica. El último seguimiento que tuvieron de ese paciente fue el 25 del mes pasado, una consulta con hemato-oncología. El paciente está en excelentes condiciones generales, un abdomen blando, no masas, no megalias, no dolor. Se le entregaron las órdenes de quimioterapia para la semana 16 y 18, y lo que se va a hacer es evaluar el tratamiento posterior y finalizando con una resonancia magnética. Gracias.